Gracias a Ricardo Valles Yates y los otros organizadores para invitarme a participar en este encuentro tan interesante y importante. Siguiente, por favor. Recibí mi doctorado en la Universidad de California en Berkeley hace demasiados años. Ahora soy profesora en la Universidad de Clarkson. Trabajo frecuentemente con ACM. Yo era presidente de SIGOPS, un grupo especial de sistemas operativos, y una oradora distinguida, pero en inglés normalmente. Y por favor, perdóname por adelantado por todos los errores que cometa en español. Siguiente, por favor. En esta charla me voy a enfocar en la importancia de controlar algoritmos y plataformas. Porque los algoritmos y plataformas tienen un gran impacto en nuestras vidas hoy. Cómo obtenemos nuestras noticias, cómo encontrarnos un trabajo, cómo encontrarnos una pareja, cómo manejamos en las calles, y qué saldrá mal cuando las plataformas y los algoritmos no son responsables con la sociedad. ¿Qué va mal hoy, en verdad? Siguiente, por favor. Todos nosotros estamos conduciendo nuestros pequeños carros en el camino de la vida y cada uno de nosotros están dejando un rastro digital, escape digital, un flujo infinito de todo nuestro data, registros telefónicos, mensajes de texto, acciones de navegador, etc. Y estos datos pueden permanecer para siempre, tal vez como otros tipos de contaminación. Siguiente, por favor. Y vamos a pensar, ¿qué es lo peor que creemos que puede pasar con nuestros datos personales? Todos nosotros hemos visto anuncios comerciales un poquito demasiado precisos. Y en esta manera, visto un poquito del sistema que está funcionando detrás de escena. Y tal vez hemos pensado, bien, esto no es tan mal. Tal vez pensamos también en algo peor, control gubernamental. Por ejemplo, investigarnos o castigarnos si tenemos el coraje para protestar. O tal vez pensamos en la posibilidad de nuestros datos caer inesperadamente en manos equivocadas como malos hackers. O tal vez nuestro data publicado en una forma anónima técnicamente, pero no lo es. Pero hoy me gustaría pensar en cosas que a mí son aún peor, pero muchas veces personas no piensan en estas cosas. Por ejemplo, en la posibilidad y la actualidad que nuestra opinión y acciones pueden ser manipulados. Las plataformas usan nuestros datos para predecir cómo manipularnos, cómo atraernos hacia el camino que quieren que vayamos, incluso si no es en nuestro mejor interés. Pero hoy voy a enfocar en otra cosa, decisiones importantes tomadas sobre nuestra vida. Siguiente, por favor. Y la pregunta, ¿cómo estamos tomando decisiones grandes, decisiones importantes en nuestra sociedad hoy? Las plataformas y los sistemas automatizados están cambiando fundamentalmente la manera en que tomamos decisiones importantes, como ejemplos de empleo,
crédito, inmigración y justicia penal. En este proceso de optimización y mudanza a nuevas plataformas, necesitamos preguntar, ¿estamos cambiando los principios fundamentales sobre los que se han construido nuestras sociedades? Y tal vez sin discusión pública sobre esto. ¿Y qué estamos haciendo para asegurar y verificar estos complejos sistemas? Y sistemas no solo técnicos, sistemas sociotécnicos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos ejemplos de decisiones importantes tomadas muchas veces en el día de hoy por sistemas de software. Preguntas del empleo, de crédito, de alojamiento, de servicios públicos, de justicia penal. Y vivimos en un mundo en que se pueden tomar decisiones basadas en dato masivo, que ni siquiera podemos verificar que sean correctas. Yo muchas veces he visto que una entrada sobre mí en un base de datos no es correcto. Y también no podemos predecir el impacto de nuestras acciones online. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vemos un video o nos gusta una página? Se usará para implicar algo sobre nosotros que se usa para estas grandes decisiones sobre nuestras vidas. La próxima, por favor. Y como dijo Ricardo, las decisiones de software pueden ser mejores o no. Claro, hay problemas con decisiones humanas. Pero ciertamente, decisiones de software no son ópticamente decisiones lógicas, perfectas, tomadas sin sesgos. Decisiones de software son llenos de prejuicios de los programadores que escriben el código y también los datos de los que aprenden los sistemas. Y estos datos normalmente son datos del pasado, es todo lo que tenemos. Y datos del pasado no son exactamente sin sesgos, son exactamente de las decisiones de humanos del pasado. Entonces, ¿ha cambiado la forma en que se toman estas decisiones importantes en, por ejemplo, los últimos 10 años? Creo que sí. ¿Y cómo está cambiando eso las respuestas que obtenemos? ¿Logra lo mejor de ambos mundos de toma de decisiones humana junto a la toma de decisiones de software o termina con lo peor de ambos? ¿Y cómo se podrían atacar o explotar activamente esos procesos de toma de decisiones? ¿Y cómo podríamos cegarlos? Próximo, por favor. Otra pregunta muy importante es si las fuerzas del mercado son suficientes para incentivar el cambio, el mejora iterativa de software. Porque los intereses de las personas, los desarrolladores de sistemas o los clientes de los sistemas suelen ser completamente diferentes a los intereses de las personas que los usan. A menudo es una pregunta de la eficiencia para quien está tomando las decisiones, no para el individuo sobre qué decisiones están tomando. Por ejemplo, si hay casos raros con problemas que importan a una persona individual,
¿Es obligatorio encontrar y solucionar estos problemas que afectan personas o no? Si es suficiente a los desarrolladores, tal vez los problemas no son solucionados. También hay una tentación grande usar información privada o protegida para reducir el riesgo a las personas que están tomando decisiones. Especialmente es difícil de demostrar lo que está sucediendo en un sistema de IA. Próxima, por favor. Ok. Es fundamental preguntar cuál es el incentivo para la depuración y la mejora iterativa de estos sistemas. Estamos condenados a tener sistemas con errores para siempre si no incentivamos y requerimos la mejora iterativa. Siguiente, por favor. Cuando estamos usando sistemas de tomar decisiones grandes sobre la vida de la gente, ¿qué son los derechos de los individuos? ¿Tenemos derecho a desafiar la decisión? En mi caso, podemos ver las pruebas, los hechos se están utilizando sobre nosotros. ¿Son verdaderos o no? He visto muchas veces entradas en base de datos sobre mí que no son correctos. ¿Tengo el derecho a entender las decisiones que se toman sobre mí? ¿Tengo el derecho de ofrecer evidencia alternativa para que reconsideren mi caso? Si no, tal vez es solo que tenemos, el sistema dijo que sí. Y punto. Próxima, por favor. El sistema de justicia penal es un caso especialmente interesante. Decisiones sobre cómo desplegar los recursos policiales, decisiones sobre quién obtiene libertad condicional o la cárcel, decisiones sobre análisis forense de evidencia criminal. Y necesitamos preguntar qué son los principios para asegurar en este sistema complejo sociotécnico. Por ejemplo, el derecho a un juicio público, derechos de los acusados a revisar y confrontar las pruebas en su contra, un derecho a la igualdad de justicia ante la ley. Creemos que tenemos derechos así, pero en verdad tenemos cuando estamos tomando estas decisiones con software. Siguiente, por favor. En los Estados Unidos, federal y estatal, por ejemplo, software está usado muchísimo en el sistema de justicia penal. Y en la mayoría de los casos son cajas negras para las que se afirma que la protección del secreto comercial es desafortunadamente más importante que los derechos de los acusados y los ciudadanos a entender, a comprender las decisiones. Muchas veces el software dijo que sí. Y hay demasiada confianza en los resultados del software y insuficiente supervisión y muchos obstáculos para revisiones del software. Siguiente, por favor. Me gustaría contarlos
sobre el caso del sistema FST en Nueva York. Software de reconocimiento genético. Es decir, es software que compara la evidencia de ADN encontrada en la escena de un crimen con el ADN de un sospechoso. Y es un sistema desarrollado por la Oficina del Médico Forense Principal, OCM, en Nueva York. Y hay una comisión estatal de ciencias forenses de Nueva York que aprueba el uso de FST. Siguiente, por favor. Pero no empiezo bien. En abril de 2011, el sistema estaba listo, pero fue deshabilitado en solo unas semanas. Un mal comienzo. Después de meses, en junio, el sistema fue conectado otra vez, después de unas mejoras. Y eso dice la directora asistente de OCM. Debido a que esta modificación no afectó la metodología del programa, no se requirió volver a presentarlo a la comisión. Es decir, nada que ver aquí, ningún problema. Siguiente, por favor. Y entre 2011 y 2017, el sistema fue usado sin admisión de ningún problema y fue utilizado en más que 1,300 casos serios como asesinatos y violaciones. Y estaba una resistencia muy agresiva a la revisión del código del sistema. Incluso por peritos expertos bajo una orden de protección. Y aún si los resultados no son públicos. Por primera vez en 2016, un experto tuvo oportunidad a revisar el código bajo una orden de protección. ¿Y qué pasó? Siguiente, por favor. Esta vez ganamos. Lo que el experto encontró fue tan impresionante que el juez anule la orden de protección y dice públicamente los resultados del experto. Y también el código del sistema entero fue publicado en GitHub. Es increíble. Después de 6 años de secretos. Pero desafortunadamente, exactamente en este tiempo, ellos cambiando por un otro sistema comercial, StarMix, que es privado. Es como gana una batalla y la siguiente batalla comienza inmediatamente. Y es mucho más difícil imaginar que un juez en los Estados Unidos pudiera hacer que una empresa en Nueva Zelanda, es donde desarrollar StarMix, revelar su código en la misma manera. Entonces, una batalla demasiado difícil. Siguiente, por favor. ¿Y qué encontró exactamente el perito experto? Aquí tengo una imagen de un pedazo pequeño del software del sistema. Y hay una función de más o menos 70 líneas. Se llama Check Frequency for Removal. Y no sé si ustedes pueden ver, pero el código dice, para cada fila en la tabla de raza, si la frecuencia es mayor que 0.97, eliminarla.
No suena bien, ¿no? Siguiente, por favor. Los sistemas simplemente dejaron de usar datos que provocaron errores y sin aviso a nadie. Incluso si estos datos hubieran ayudado a un acusado. Ellos no intentaron soltar datos específicamente para lastimar los acusados, no es eso. Pero ellos estaban dispuestos a dejar caer datos que pudieran ayudarlos y no decir nada. Simplemente para ahorrarse la molestia de solucionar en verdad el problema. Siguiente, por favor. Y nuestro equipo de investigación publicó el primer análisis del impacto de esta función, no revelado en casos de prueba de propio estudio de validación de OCME. Se llama el derecho a confrontar tus acusadores, abriendo la caja negra de reconocimiento genético forense. Siguiente, por favor. Y nuestro método, a diferencia de los casos penales reales, tenemos casos de prueba que se construyen utilizando muestras conocidas. Es decir, sabemos exactamente de quién es el ADN en nuestras muestras. Y podemos ver con eso la frecuencia de culpables que el sistema no atrapa incorrectamente y de inocentes que el sistema incorrectamente cree que son culpables. Siguiente, por favor. ¿Y qué encontramos? La función Check Frequency for Removal del otro dispositivo sesga los resultados hacia la exclusión de contribuyentes y la inclusión de no contribuyentes. Significa que estamos eliminando datos y los resultados sean más inexactos. Hace sentido, ¿no? Pero encontramos 5 casos en los que los no contribuyentes se excluyeron correctamente sin esta función y se incluyeron falsamente con ella. Es decir, estos 5 casos son ejemplos de inocentes que el sistema dice son culpables. Y ese es un resultado muy relevante para los equipos de defensa. Y es importante decir que esto solo mira los propios datos de validación de OCME. No necesitamos pruebas sorprendentes a ellos. Ellos saben. Y la próxima, por favor. Ok, en este sistema, ¿dónde está la mejora iterativa? No hay. ¿Qué esperanza tienen las personas a ver si un cambio como este los afecta? No pueden. ¿Qué posibilidades hay de encontrarlos sin acceso al código? ¿Qué esperanza tienen las personas afectadas de que el sistema eventualmente mejore? Solamente tenemos la respuesta, solo te estás quejando porque eres culpable, no necesitamos cambiar nada. Muy triste. Y la próxima. Y me gustaría decir que los errores no son sorprendentes. Es parte de desarrollo software. El software y los sistemas complejos muchas veces tienen errores y necesitan un proceso iterativo de depuración y mejora. La pregunta importante es dónde está el incentivo y el requisito para encontrar y reparar estos problemas. Próxima, por favor. ¿Y qué podemos hacer con eso? Necesitamos agregar incentivos
adecuados para la mejora iterativa de sistemas sociotécnicos complejos como como el sistema de justicia penal. Y necesitamos habilitar pruebas externas independientes y la publicación de sus resultados. Las personas que están desarrollando el sistema es demasiado a imaginar que ellos tienen el incentivo de sí mismos hacerlo. ¿De qué otra manera incentivaremos la corrección de errores cuando las personas afectadas no son los clientes del sistema? Fuerza de mercado no es suficiente. Y la próxima, por favor. Sí, podría decir una lista de deseos para los Reyes Mágicos sobre estos tipos de problemas. Voy a decir, al menos para el software comprado por el gobierno. Me gustaría tenerlo por todos tipos de software que están tomando decisiones importantes sobre personas, pero al menos software comprado por el gobierno, como el software de justicia penal. Deberíamos exigir información mínima sobre el sistema, como informes de errores, planes, resultados de pruebas internas, requisitos del software original, especificaciones de software, evaluaciones de riesgos, documentos de diseño y posiblemente código abierto. Me encantaría tener eso, pero es un poquito más difícil ahora aún en los Estados Unidos. Y también me gustaría tener que nosotros no permitimos cláusulas en términos de servicio que impidan pruebas independientes. Y muchas veces hay cláusulas así. Necesitamos tener el derecho de publicar información sobre defectos encontrados, no solo líneas en el términos de servicio que dicen no pueden hacerlo. También necesitamos acceso a los ejecutables para facilitar pruebas independientes. Muchas veces es difícil obtener ejecutables por sistemas de justicia penal y otros software usado en el gobierno. Y eso es muy importante. También necesitamos interfaces programables para facilitar muchas pruebas automatizadas. No es suficiente tener un sistema como usar manual cada prueba. Necesitamos interfaces programables y por los desarrolladores es fácil ofrecerlos si ellos quieren hacerlo. Y para personas que están haciendo pruebas independientes es difícil hacerlo los mismos. Y también me gustaría tener recompensas para encontrar y solucionar errores. La siguiente, por favor. En fin, no hay almuerzo gratis. Siempre hay tensión entre los derechos de las personas y la eficiencia de la toma de decisiones automatizadas y el deseo de evitar los costos de reparación de problemas. Si queremos una toma de decisiones automatizadas que reduzca los prejuicios y en verdad proteja los derechos de las personas, no es algo que automáticamente vamos a tener. Debemos trabajar en ello. Si queremos algo mejor, tendremos que exigir mejor. Siguiente, y gracias a todos.